Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Anderson Estíciro Puertas, del grado 6.5, y hoy hablaremos de las pandemias de la historia. Enfermedades nuevas que aparecían y en poco tiempo atacaban a toda una población, eran capaces de atravesar fronteras y convertirse en pandemias, cambiando el destino de los lugares y las personas que se veían afectadas por ellas. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intencional. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedades y a crear núcleos de personas que convivían juntos, tomaron un especial protagonismo a medida que la población a varias regiones del planeta convirtiéndose en una amenaza para la población. Peste Justiniano. El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. Se expandió por Constantinopla, donde habían 800 habitantes, fue víctima de la y de allí a todo el imperio, incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste. Al final de la pandemia, la capital perdió casi el 40% de su población. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba el de vivos. Acá está la imagen de la peste de Justiniano, yo creo que seguimos con la peste negra. La peste negra era ya y sigue siendo, pero hay brotes activos en la actualidad. La humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1354. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su pandemia. Convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban. Son extremosas los datos que brindan las historias. Perdió entre 60 y 65% de la población en la región italiana de la Toscana, entre el 50 y 60%. La población europea pasó de 80 millones de habitantes a 30 millones de habitantes. Viruela. El llamado virus Vanola, cuya afectación en los seres humanos es conocida hace por lo menos 10.000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa, que es la población mundial desde su aparición, llamando mucho la atención. Hasta el 30% habían tasas de mortalidad de hasta 30%, un periodo de expansión dramático durante el siglo XVII, infectando y dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Gripe española. En el marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1919, se registró la gripe española. En un hospital de Estados Unidos fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información entre la pandemia circulaba con libertad. Ocultan los datos, se extendió por todo el mundo.
al mismo tiempo que las trampas se reportían por las fuentes europeas, se estimó hasta el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir entre el mundo entre 20 a 50 millones de personas. Acá está la imagen de todos esos muertos de 20 a 50 millones de personas. Gripe asiática. Registrado por primera vez en la península de Turán, China, el vivio de la gripe asiática, de un año se había propagado por todo el mundo, al peor en la pandemia de la gripe española. Convivían millones de muertos en todo el planeta. Tipos de pandemias. Cólera. Esta enfermedad gastronómica puede matar a una persona en cuestión de horas. Banque. Esta enfermedad vírica emergente es susceptible de provocación diarrea, ébola, fiebre amarilla, malaриas, meningitis y neumonía. Impacto ambiental de las pandemias. En un corto y mediano plazo genera impactos ambientales importantes como el aumento de pobreza así como los disminuir de los recursos estatales. Para la protección del ecosistema son factores que inciden en un deterioro general están naturales. Características de las pandemias. Tienen la capacidad de reproducir rápidamente y de propagarse del contacto entre las personas, los mismos infectados de la población incuban las enfermedades sin saberlo y lo transmiten a otro. Tienen la capacidad de mutar rápidamente, causa una segunda ola de víctimas. Causas y consecuencias de las pandemias. Luego de una pandemia, el crecimiento demográfico de la población, al igual que la de la familiar y sociedad, con las consecuentes crisis económicas que esto trae consigo. Debido a que la gente huye de un país al otro, transmitiendo escapar de la calamidad. ¿Cómo podemos prevenir la epidemia pandémica? Informar sobre cualquier incidente mundial de enfermedad de persona o animal. Obtener las vacunas pertinentes, vacuna a niños o niñas. 3. Utilice fuentes de agua limpias y almacenar el agua por medio de seguridad. Practicar una buena higiene, como lavarse las manos correctamente. Gracias.